Amén, hermanos, hermanas. No sé si se puede ver la pantalla. Se observa bien, Pastor Miguel. Sí, Perfecto. Entonces, si el pastor Goody nos permite, podemos comenzar. Pastor Goody. Pastor Goody, ¿podemos comenzar entonces? perdón, va a disculpar, tenía apagado Sí. el micrófono. Claro que sí, adelante, Muy Pastor bien. Miguel. Adelante, hermanas, adelante, por favor, gracias. Amén. Entonces, amén, hermanos. Estamos compartiendo este material con ustedes acerca de las teorías de interpretación, el capítulo 3 del libro y el capítulo 4, comenzando las dispensaciones. Amén. Amén. Acerca de las teorías de interpretación, eh, quiero compartir con ustedes y hablar un poquito acerca del dispensacionalismo. El dispensacionalismo es importante, hermanos y hermanas, que lo entendamos también desde el punto de vista, como se ve en la parte superior izquierda de la pantalla. Las dispensaciones, ¿verdad? Tienen tres tipos de tiempos. Es importante, hermanos. Creo que el libro, tal vez seguramente más adelante lo vaya a mencionar, pero quiero mencionarlo ahora también, hermanos, para que tengamos un conocimiento y un entendimiento de lo que significan las dispensaciones. Tiene tres tipos de tiempos, ¿ya? Que hay que tomar en cuenta. El tiempo cronos, que es el tiempo que el humano, ¿verdad? Vive, ¿verdad? Un día, una hora, qué sé yo, ¿no? Una semana y eso, el tiempo cronos. En segundo instante es el tiempo que es utilizado por las eras, ¿verdad? O eones, también se llama eones, que es justamente de la historia, pues también de la humanidad, ¿verdad? Los diferentes eventos, etapas, ¿verdad? De la historia. Y finalmente el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, teniendo esto en cuenta, decimos que las dispensaciones son una manera en que Dios da, como se dice, al ser humano estos tiempos, ¿verdad? Comienza con esto en el tiempo de Adán, la inocencia, la conciencia, ¿verdad? El tiempo de la familia o el gobierno humano, las promesas, la ley, y en este tiempo después del nacimiento del Señor Jesucristo, en este tiempo de gracia, pues el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Eh, bueno, y más adelante también las dispensaciones nos habla acerca de que Cristo ha de volver por su iglesia, ¿verdad? Y no ha de pasar por esa tribulación que nos habla antes del milenio y del reino. El dispensacionalismo tiene dos áreas importantísimas, ¿no? El primero es que es un sistema, es un único sistema, dice el libro, ¿verdad? Es el único sistema de estudio bíblico que permite una interpretación literal de la Biblia. Claro, si nosotros tenemos, pues, en cuenta y entendemos de que el Señor ha puesto diferentes tiempos y periodos de una manera organizada, ¿verdad? Podemos leer la Biblia y estudiarla de una manera literal. Por ejemplo, el libro menciona acerca de que de los 144,000, eh, digámoslo así, santos, ¿verdad? En un tiempo, y entonces al hacer una mala interpretación de la palabra de Dios, podemos cometer un error de eisegesis, de traer cierta interpretación hacia la Biblia y no debería ser así, debería ser más bien de la Biblia hacia la enseñanza, ¿verdad? Que es una exégesis. Entonces es importante que en primer lugar veamos que el dispensacionalismo nos permite ver de una manera literal la interpretación de la Biblia. Tal y cual está, podemos interpretarla. Entonces, si es que habla en este ejemplo, 144,000 santos de Israel, los judíos, pues eso significa eso, ¿no? ¿Verdad? De que son 144,000 de las 12 tribus, sin tomar en cuenta la de Dan, claro, 144,000 judíos. En segundo lugar, el área importante que toma el dispensacionalismo
es la muestra clara de una diferencia entre Israel y la iglesia, ¿no? Entonces, tampoco es valedero que nosotros, o bueno, algunas religiones tomen como si Israel fuese, digamos, por decir, la novia, ¿verdad? Que ha de ser arrebatada en ese tiempo, ¿no? Cuando se está hablando de la iglesia o que la iglesia no ha de pasar por, qué sé yo, o por por la tribulación, ¿verdad? La iglesia será arrancada. La iglesia es el reino de Dios celestial, ¿verdad? Espiritual. Israel, pues, es esa región, ¿verdad? De la tierra, ¿no? Es importante entonces de que estas dos aclaraciones del dispensacionalismo tengamos en cuenta, ¿no? De todas maneras, no solamente dentro de las teorías de interpretación de la palabra de Dios hablan del dispensacionalismo, hay también otras teorías, ¿no? Como por ejemplo la teoría o la escuela preterista, ¿no? Esto se sitúa, más que todo, esta escuela se sitúa en el primer siglo, ¿no? Y en el primer siglo, pues es una escuela, digámoslo así, o una teoría que habla acerca de la persecución de los judíos, ¿verdad? De, qué sé yo, pone al Apocalipsis de una forma de destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Y cómo Jesucristo, o bueno, cómo Dios ha de venir pues liberar al pueblo, ¿verdad? Entonces todo eso está basado o está puesto en el siglo primero, ¿no? Y es una teoría, una escuela que no se ajusta realmente a la realidad de muchas profecías, ¿no? Em, por lo tanto, pues es bastante que llama la atención, ¿no? Porque podemos decir, ¿y dónde está eso del arrebatamiento? ¿Dónde está el levantamiento del anticristo, el falso profeta, la venida en gloria del Señor o el reino milenial? No, no habla de eso, ¿no? Entonces está más o menos basado en ese tiempo, ¿verdad? En el siglo primero del judaísmo, los años 70, ¿no? Eso. Tenemos también la teoría historicista que habla justamente del Apocalipsis y sus visiones, pero ya en un sentido histórico, ¿no? En base al Imperio Romano, ¿no? Desde sus comienzos hasta casi la finalización y bueno, y empieza a hablar y decir de que es comparada la bestia, ¿verdad? Con Mahoma y algo muy llamativo, por ejemplo, el Papa o algún dictador, ¿no? Entonces, así lo considera, ¿verdad? Esta escuela, esta teoría, al Papa como si fuese la bestia, ¿no? Y lo importante de este tipo de teoría es que hace coincidir la historia con las visiones apocalípticas, ¿no? Tenemos también la teoría de histórico-espiritual. Es una escuela, una teoría que habla acerca de los principios espirituales, ¿no? En realidad, esta teoría trata de alentar, a guiar, no está en un tiempo cronos, está dado en un tiempo tal vez incluso de Dios, ¿verdad? En un tiempo kairos. Por lo tanto, hasta el fin de los tiempos habla esta teoría acerca de Jesucristo, ¿no? Y cómo es victorioso sobre el enemigo, sus aliados, ¿verdad? Los llamados, los escogidos, los elegidos, los fieles, y cómo es plenamente el triunfo del Señor, ¿verdad? Dios como juez y rey, dice también, ¿no? El bien es reivindicado sobre el mal, la justicia sobre la injusticia. Entonces habla realmente muy interesante acerca de una manera espiritual esta teoría, ¿verdad? Hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y finalmente tenemos esta teoría futurista, ¿no? Que habla de una profecía de la iglesia en el mundo, ¿no? Habla de las 7 cartas del Apocalipsis que son dirigidas a 7 iglesias históricas, ¿no? Habla mucho de la escatología, ¿no? Y la interpretación de la profecía en un sentido literal, ¿no? La realidad del Apocalipsis, que es un libro escatológico y bueno, escatológico es una palabra que hay que entenderla también, ¿no? Que es un estudio de doctrinas, de enseñanzas, de los últimos tiempos, que van a suceder, ¿verdad? A las personas, a la humanidad, ¿no? Al mundo entero, ¿verdad? Cómo es que se enfoca también importantísimo, ¿verdad? Esta escatología, este estudio escatológico en la muerte, el juicio, el cielo, la gloria final, ¿verdad?
de nuestro Señor Jesucristo, el infierno, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder y todo eso, ¿no? Entonces, finalmente, pues hablamos de un apocalipsis que concluye con una sociedad redimida que habita en una tierra, dice, ¿no? Esta imagen, ¿no? Una tierra nueva, un Dios morando en medio de su pueblo, hermanos. Amén. Amén. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, estoy a la orden, hermanos. Si no, pues pasamos a la siguiente parte de esta exposición. Amén. Gracias, Pastor Miguel. En el capítulo 4, el autor Samuel Díaz se refiere a las 3 primeras dispensaciones citadas por él, ¿no? Las 7 en realidad son la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino milenial. Y esta primera dispensación es la llamada dispensación de la inocencia, que abarca desde la creación del hombre hasta su expulsión en el huerto del Edén. Está en el primer libro, en el Génesis 1:28 al 3:7. En esta primera dispensación he dividido en 3 partes. Primero, el antes de la caída del hombre. Pastor, por favor, si pudiese pasar a la siguiente diapositiva. Antes de la caída del hombre, Adán y Eva vivían en un estado completo de inocencia. Eran como los bebés recién nacidos, ¿no? Totalmente inocentes. Vivían desnudos porque no tenían ninguna vergüenza, por tanto eran inmunes al pecado, pero siempre desde su creación el hombre ha tenido el derecho dado por Dios de elegir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Dios nunca ha sido autoritario con el hombre, siempre ha tenido el derecho de elegir. Y creo que hay un versículo que es importante citar en antes de la caída del hombre, que es el 1:28, ¿no? Dios les dijo, eh, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread, y también en el 2:16 es otro hito importante de esta primera etapa que dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estos 2 versículos son, creo, prioritarios para entender el antes de la caída del hombre. Y precisamente segundo versículo, el 2, 16 y 17, es el que marca también el inicio de la elección, que marca el destino eterno del hombre, que es una segunda etapa en la que divido esta dispensación de la inocencia, ¿no? Porque ellos, por su libre albedrío, Adán y Eva, comenzando por Eva, deciden hacer el mal y comer del fruto prohibido. Por tanto, están decidiendo por desobedecer a Dios. Y esta fue la elección que ha marcado no solamente el destino de ellos, sino de toda la humanidad, porque se hizo real aquello que Dios dijo, si comieres de este árbol, ciertamente morirás. Desde ese momento entró la muerte al ser humano, ¿no? Esta segunda etapa de esta dispensación de la inocencia está reflejada en el capítulo 3:6. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Este tema de fueron abiertos los ojos de ambos es importante porque significa que perdieron su inocencia. Entró en ellos el pecado, tanto así que se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. Y hay una tercera etapa de esta dispensación que es precisamente el desenlace, el fatal desenlace al que fueron sometidos ellos y por supuesto con ellos su descendencia, nosotros, la expulsión del paraíso. Y está reflejado en el capítulo 3:23 cuando la palabra de Dios menciona como ser humano, como hombre, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Desde ese momento el hombre conoce, según menciona el autor Samuel Díaz, tanto el dolor como la muerte.
Y esta es la primera parte de la dispensación de la inocencia. Voy a dar paso a la pastora Lidia para que continúe con las otras dos dispensaciones. Amén. Buenas noches, pastores. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con la dispensación de la conciencia. Aquí en esta dispensación de la conciencia comienza desde el despojo de Adán hasta el diluvio. Al ser despojado ya del huerto del Edén, ya no estaban siendo gobernados con los mismos principios que lo hacían antes, ¿verdad? Ya no había aquí esa inocencia, como se decía anteriormente. Aquí ya ellos conocían el bien y el mal, porque ya venían con el pecado. Pero después, al ser despojados, fueron quitados de esos privilegios que ellos tenían en el huerto del Edén, de esa hermosura de vida que ellos tenían en el huerto del Edén. Yo me imagino que ni trabajaban, supongo, porque era un huerto donde tenían los alimentos, donde gozaban de esa libertad, donde gozaban de muchas cosas, pero por su desobediencia, pues fueron despojados. Y al ser despojados fueron maldecidos, donde ya el hombre con el sudor de su frente tenía que labrar la tierra, ganarse el pan del día, la mujer ya tener sus hijos con dolores, ya tenían que asumir consecuencias, ¿verdad? Me lo pasa a la otra diapositiva, por favor. El hombre fue puesto a prueba, dice, ¿no ve? El hombre aquí no necesitaba de los 10 mandamientos, ya ellos sabían qué era el bien y qué era el mal. En esta parte, Dios les da es como decir esa prueba, a ver hasta dónde llegan, ¿no? Pero como su conciencia ya era como decir más libertinada, algo así, que más se fueron por el desobedecer, más se fueron por o sea, es como que perdieron ese temor ya a Dios, como ya conscientemente ellos tenían esa libertad para hacer lo que ellos querían y pues tanto así que con esta corrupción, con esta desobediencia, pecado que llegaban ellos a ocasionar, entonces Dios tuvo que programar el diluvio, donde ahí es donde termina esta dispensación de la conciencia, que al estar en este trance de este tiempo, no poder tomar esa conciencia de recapacitar, no tenían tampoco esa presencia, digo, de Dios. Pienso que Dios tuvo que terminar con la humanidad con el diluvio. Amén. Pasemos a la otra. En la dispensación del gobierno humano, aquí comienza desde el diluvio y termina en la Torre de Babel. Dios les dio aquí la autoridad de juzgar y castigar a los hombres malos. Aquí se ve que se gobernaban entre ellos, o sea, no tenían un gobierno divino. En esta dispensación, los jueces castigaban a los hombres malos y no había ese deseo de querer parar ahí o buscar, ¿no? Algo bueno, algo con cómo matar ya esta desobediencia. Y
Y como tenían esa libertad de tomar el control entre ellos, se fueron a la decisión de la construcción de la Torre de Babel. Entonces ellos llegan y dicen, no, construyamos una ciudad y lo hagamos una torre, y su imaginación de ellos equivocadamente era de que al edificar esta torre, creían ellos que van a estar más cerca de Dios. Y eso no le pareció bien a Dios, como humanamente ellos tenían, ¿no? esa idea equivocada de hacerse edificios. Creo que actualmente ahora hay lugares donde también se están haciendo así, sus lugares donde piensan que están más cerca. Ahora piensan de que también con hacer el bien a alguien están más cerca de Dios, lo cual no es así. De esta manera, al ver que estaban construyendo esta torre, Dios tuvo que confundir sus lenguas entre ellos. Entonces, como no se entendían ninguno de ellos, pues se fueron dispersando. Es de ahí donde nacen los diferentes idiomas, el castellano, el quechua y todo esto. Entonces, ya dejaron de construir, dice, ¿no? La Torre de Babel. Eso sería de mi parte, mis amados, y que el Señor les bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pastor Miguel, hermana Karina, ¿sí? Pastora Lidia, gracias por compartirnos hemos tenido una excelente exposición. Tienen excelente nota, mis hermanos. Entonces, procederé ahora mismo a anotar su nota. Gracias, tienen muy buena nota, mis hermanos. Ya. Aprovecho también para pedirles sus nombres completos. Pastor, a ver, Jan, a ver, vamos a ver. Ya, a ver, Dios mío. Ya, a ver, Pastor Miguel, ¿me puede dar? Aquí está. Sí, pastor, lo Pastor voy a Jorge compartir. Miguel, sus apellidos, por favor, les rogaré, perdón. Sí, Por favor. está puesto en la pantalla. Ya. Sí, Sí, sí. sí, gracias. Ujú. Obando Rodríguez. Permítame, por favor. Siempre es bueno anotar. Rodríguez. Ya, gracias. Muy bien. Ok. Y bueno, de Ana Lidia ya lo tengo. Hermana Karina. Anet Karina. Ujú. Ya. Aquí está. Anet Karina. Sus apellidos. Anet Guadalupe. Flavio Clavijo Zárate. Clavijo Zárate. Muy bien. Listo. Tienen buena, excelente nota, mis hermanos. Gracias. Gracias. Gracias, Pastor Miguel. Gracias, Mana Karina, Pastora Lidia. Gracias por compartirnos. ¿Tienen algún comentario, mis hermanos? ¿Sí? ¿Alguna duda, por favor? Los hermanos están prestos para aclararnos, ¿sí? A ver, yo tengo un comentario. Em, muchas gracias, hermanos, por compartirnos estas tres teorías de interpretación, ¿no? Bueno, ya lo dijo muy bien el pastor Miguel, ¿no? La primera, como pueden apreciar, está muy circunscrita al primer siglo,
¿no? Entonces, interpretar la profecía solamente considerando la situación del momento no siempre es lo mejor, ¿no? Tal vez eso nos ha pasado con el COVID, ¿no? Hemos pensado que pues ya estamos cerca del arrebatamiento o algunos ya han hablado de que era el segundo sello del Apocalipsis. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Que el contexto no nos domine, ¿no? Que sea la palabra la que nos ayude a interpretar el contexto. La otra teoría es muy interesante, la posición histórica, ¿no? Es muy interesante, mis hermanos. Tal vez el problema es que los que abrazan esta interpretación ya nomás dijeron, ¿no? Estamos en el último tiempo, la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, entonces ya viene el Señor, ¿no? Entonces, yo creo que ese también es un peligro, ¿no? Porque solo Dios sabe, ¿no? Cuando Jesús, el Señor Jesús va a volver, ¿no? Solo Dios lo sabe, no nos corresponde a nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, dinos cuándo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo viene tu reino? ¿No? Y el Señor dijo que no nos toca a nosotros saber los tiempos, las potestades. Dios lo sabe, mis hermanos, ¿no? La venida del Señor solo lo sabe nuestro Padre Celestial. La interpretación que me parece más consistente, lo dijo el pastor Miguel, es justamente algunos le llaman la premilenialista, ¿no? ¿Se acuerdan? Los amilenaristas, el Señor viene antes del milenio, ¿no? Perdón, amilenalistas, no hay milenio, ¿no? Todo se interpreta prácticamente simbólicamente, no hay milenio, solamente el Señor viene. Los premilenialistas, que tal vez estamos asumiendo esa posición, que el Señor viene antes del milenio, ¿no? Y los postmilenialistas, que el Señor viene después del milenio, ¿no? Es decir, que la iglesia va a hacer un trabajo tan intenso, ¿verdad? Entonces el mundo será transformado y vamos a vivir prácticamente el milenio y entonces viene el Señor, ¿no? Pero está el trigo y la cizaña, ¿no? Entonces, esa interpretación creo que tampoco se ajusta, ¿no? A los hechos, ¿sí? Bien, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien con esto? No, pastor, estamos excelente. Yo digo, yo estoy entendiendo, por ejemplo, muchas cosas, porque como usted decía, no ve, hay gente que se ha confundido diciendo de que en mil tantos va a ser el fin del mundo, en mil tantos el fin del mundo. Y Sí, hubo una expectativa mundial el 2012, que exacto, todos decían que coincidía el fin del mundo con el calendario maya. exacto, Y justamente sacaron una película llamada sí, 2012, así es. el cual tuvo unos efectos especiales tan alucinantes, pastor, que los edificios se caían, se chocaban entre ellos mismos, y esto lo pasaron justamente el 2011. Entonces, fue una controversia tan tremenda que mucha gente vendió sus casas. En Estados Unidos hicieron bajar todo lo que es el bursátil, economía, y hubo algo tremendo. Y a mí, aún siendo cristiano, me impactó, porque yo conocía un poco de la cuestión del calendario maya y todo eso, y justo yo dije el 2012, pues realmente chao, nos vamos a ir. O sea, fue tan terrible la situación, pero hoy me doy de cuenta que estamos en el 2023 y hay que tener muchísimo cuidado, pastor, con interpretar la Biblia. O sea, si la Biblia no dice, el Señor dice que ni aún los ángeles saben, pues entonces no tendríamos que ponernos en lugar de decir, ya está cerca el Señor. Yo creo que de aquí a 5 años viene, de aquí a 10 años viene. No sabemos, porque dice que como ladrón en la noche
Él vendrá. Ujú, Y bueno, el ladrón no avisa cuándo va a venir. Él viene, entra y saca y listo, se acabó el problema. ujú, Y al ujú. fin no nos damos de cuenta y vemos, ya no hay la bicicleta en el patio, ya no hay, en fin, yo creo que así va a ser. Hay que tener mucho cuidado con interpretar, sí, pastor. Claro, Si claro. la Biblia dice que todavía no es el tiempo, amén, sigamos esperando. Sí, sí, claro. Porque gracias, hermano José Luis, un gusto de escucharlo, saludarlo. La Biblia no habla de fecha, no hay una fecha de la venida del Señor, no la hay, ¿no? No, lo dijo claramente el Señor, ¿no? El día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre. ¿No? Entonces, y como decía el hermano Wes Stephen, uno de los fundadores del Centro Bíblico, ¿no? El día en que las personas coloquen una fecha, seguro que en esa fecha no va a venir el Señor, ¿no? Porque la Biblia enseña que el Señor va a venir como ladrón en la noche, ¿no? Así que, Caso ¿no? similar, pastor, perdón, como Sí, hizo Elena G. de White, ¿no? claro, exactamente, así es, ¿no? Elena de White, Elena White fijó una fecha específica, ¿no? Y muchos esperaron la venida del Señor en esa fecha y no vino el Señor en ese día. Lamentablemente Elena insistió con esto, pero